Okay, hello everybody. Thank you for coming and joining through your English class for today. We're going to continue studying. At first, we are going to take a look for the versicle. Remember, the value for this week is righteous acts. Righteous acts. And we are going to find it in Matthew 6:1. Let's go. Be careful not to perform your righteous act before men to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Well, this is according to the Vivian Standard Value. And now, here we go to take a look for another translations. And for the last class, we were talking about the King James Bible, the translation for Old King James and New King James. For today, we are going to take a look for the American Standard and the Amplified Bible. For New American Standard Bible, the most recent of this version says, take care. Okay, take care. It's a normal expression for us. We use like a greeting or maybe like a leave taking to say somebody, hey, good to see you, take care. It's the same expression in this case. Take care not to practice your righteousness in the sight. Sight is like to people. And in this case, is like to see. Is like to be in front of the viewer or maybe the viewing of our person. That is the sight. To be enticed by them. Otherwise, you have no reward with your Father who is in heaven. Well, in this case, it's clear. If we practice righteousness, hey, be careful to don't do it in front of the people to be enticed by them. Well, for the 1995 and 1977, we have beware is the expression. Beware of practicing your righteousness before men. Okay, let's go to Amplified Bible. It says to us, be very, this is the expression, be very careful, like to be careful, be very careful, not to do your good deeds, buenas obras, publicly, to be seen by men, otherwise you will have no reward, prepared and awaiting you with your Father who is in heaven. Well, it's interesting because we are thinking about two things in the Amplified Bible. In the first case is that it's very important to do this because it's be very careful not to do good deeds. It's not righteousness, but it's another way to say the same thing. In this case, good deeds, publicity. Tengan mucho cuidado de no hacer sus buenas obras públicamente para ser vistos por otros hombres. De otra manera, no tendrán recompensa con su Padre que está en los cielos. And this reward is prepared and awaiting for you. Nos dice que esta recompensa está preparada y nos está esperando. Entonces, no la perdamos, porque recuerden que, como veremos, esto está relacionado a la hipocresía. Entonces, cuando hacemos las buenas obras para que los hombres nos vean, Jesús nos dice, están siendo hipócritas, háganlas de corazón. ¿Y cómo se hacen de corazón? Sin mostrarle a otros lo que están haciendo, quedando en el anonimato. Well, that's gonna be all. Con eso terminamos y vamos ahora a continuar con lo que sería nuestro textbook de McCarthy. Ok, se recordarán que nos habíamos quedado en la explicación de esta tabla, ¿verdad? En donde están las diferentes formas de las frases verbales y cómo estas pueden irse leyendo en un diccionario y descubriendo sus different meanings. Habíamos visto que de acuerdo a la gramática, en primer lugar tenemos las frases verbales que no necesitan objeto. No necesitan ni un something ni un somebody. No necesitan a quién aplicársele. La característica de estas es que siempre se usan al final de la oración. Son como el cierre de una oración y por lo tanto no necesitan un objeto, sea el objeto una persona o una cosa, sino que por sí solas se dan a entender. Ok, ese sería el primer caso.
Let's go to the second one. En el segundo tenemos cuando aplicamos esto a objects, a objetos non-human, es decir, cosas. Ahí vamos a ver siempre la abreviatura STH. No se nos olvide que STH significa something, alguna cosa. Entonces, la forma de leer la frase verbal dentro de los diccionarios va a ser bring back something or bring something back. Esto es algo que vamos a tratar de hacerlo ya automáticamente cuando veamos estas abreviaturas de STH o SD. Bring back something or bring something back. De una sola vez, el patrón gramatical me está diciendo que para el caso de esta frase verbal, el something puede ir al final o puede ir en medio. Entonces, no es una regla o una camisa de fuerza que siempre esto vaya al final. En algunas veremos que se puede poner en medio. Y en estas que se pone en medio es donde hay que tener mucho más cuidado, porque debemos de ser capaces de al leer un texto o al escuchar a una persona, dilucidar si nos está usando una phrasal verb. En el ejemplo dice, this photograph brings back happy memories. Entonces vean, happy memories, recuerdos felices, es el something que se está utilizando con esto. Ahora, ¿qué es bring y qué es back? Si vamos a la definición o a la traducción individual, pues bring es llevar algo, traer algo. Y back, pues lo vemos como atrás, pero también puede ser sinónimo de regresar. Entonces, esto es como llevar a un regreso, algo así vendría siendo la traducción si lo viésemos por separado. Como o traer de nuevo podría ser otra forma de traducirlo. Pero, ¿qué significa? Dice que es makes me remember or think about something from the past. Y qué curioso, brings back está utilizándose, miren, en tercera persona porque estamos hablando de quién, de una foto. Esta fotografía podríamos traducirlo al español como me trae recuerdos, me trae recuerdos muy felices. Claro, nosotros tendríamos esa expresión de traer, me trae, que estaríamos traduciendo el brings. Pero, ¿qué hace allí el back? Bueno, el verbo bring por sí solo en inglés significa traer o llevar algo. Traer o llevar algo es una cosa física, es algo físico. I can bring, for example, money to buy something. I can bring to the university or to the school my lunch. Podemos llevar cosas materiales. Entonces, ahí es donde se usa bring, solo con cosas materiales. Pero eso es traer un recuerdo. O sea, llevar a nuestra memoria, traer a nuestra memoria un recuerdo. Por lo tanto, esto no es algo material necesariamente. La acción que ocurre no es algo material. Por eso es algo más que ocurre en nuestra mente. Y dice que el verbo al que sustituye brings es make me remember. En otras palabras, decir algo como this photograph makes me remember happy memories, pues a nosotros no nos parece malo, porque estamos usando el makes, el me remember, me hace recordar, estaríamos diciendo. Esta fotografía me hace recordar cosas felices o mis memorias felices. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Por qué no usar el make? ¿Por qué usar el brings back? Porque da esa énfasis. Dice brings, traer de regreso. Brings back, traer de regreso a mi memoria, a mi mente. Ahora, hay una nota y dice que no podemos decir esto como this photograph brings back. No es igual que el de arriba, que no necesita un objeto. Aquí sí necesitamos un objeto. Por ejemplo, si quiero decir, this photograph brings back my sister, no podemos eliminar. Y nótese que aquí, si decimos my sister, hay un problema también. Y es que esto es una persona y no podemos utilizar esta expresión con una persona. Su definición
es para usar con un non-human. Entonces, si una frase verbal en su patrón gramatical me dice que el objeto solo es something, significa que solo lo puedo usar con cosas, con objetos, con cualquier situación que no sea una persona. Así que mucho cuidado con eso. Ahora, vamos a un tercero. El tercero es para cuando en el patrón, el grammar pattern, encontramos una frase verbal que solo se aplica a una persona, a un somebody. Entonces, ¿cómo vamos a leer eso? Vamos a leerlo como ask out somebody or ask somebody out. Esas son las formas de leerlo. Ask out somebody or ask somebody out. Nos dice, the verb must have a human object. El objeto es un humano, un ser humano, una persona. No puede ser una cosa. Entonces, el ejemplo nos dice, I love to ask Sally out. I love to ask Sally out. Bien, primero, ¿cuál sería el significado de ask out? Vayámonos por lo que ya sabemos. Sabemos que el verbo ask significa preguntar y out, salir. Entonces vendría siendo algo así, es como preguntar para salir o preguntar si quiere alguien salir. Esa vendría siendo la idea. ¿Qué verbo estaría reemplazando esta phrasal verb? Al verbo invite, invitar a salir. Claro, para nosotros sería más fácil o es más fácil quizás leer eso como I love to invite Sally. Me gustaría invitar a Sally. I love to invite Sally. Y ahí estamos usando el verbo invite y decimos, bueno, no hay ningún problema. Pero en la mente del angloparlante, de la persona que habla inglés, usar invite es como raro. Es como un inglés demasiado robotizado. Es como que nos pusiéramos a hablar un español con un lujo, digamos, de palabras rebuscadas. Es como que yo les dijera esto. A mí me encantaría hacerle la invitación a salir a Sal. Suena raro, ¿por qué no decir invitar? Porque hacerle la invitación. O sea, es como demasiado rebuscado, ¿me entienden? Es como demasiado embellecido, ¿verdad? Como ponerle demasiado condimento a una oración o como adornarla demasiado. Como ponerle sparklings, ponerle brillantina a una oración. Y por eso es que en inglés suena raro decir invites. Es más común entonces o más frecuente que hablen de ask out. Preguntarle si quiere salir. Me gustaría preguntarle a Sally si quiere salir conmigo. Pues sería más de esa manera. Si quiere salir conmigo. En vez de invitar. Ok. Y miren qué curioso. No estamos diciendo a dónde. El lugar sale sobrando porque acá lo que importa es la acción, que es ask. Ahora, nótese que en la oración que está acá, dice ask Sally out. No dice ask out Sally. Dependerá de lo que estemos formulando. En ocasiones es mejor usar acá en medio al objeto. En ese caso, es mucho más fácil decir la expresión ask Sally out que ask out Sally. Ask Sally out. Como vamos a ver más adelante, y quizás allí me voy a adelantar, valga la redundancia, la diferencia entre utilizar el objeto al principio o al final radica en la importancia que le doy al objeto. Entonces, si aquí digo ask Sally out, aquí el énfasis es sobre el objeto por lo general cuando está aquí. En cambio, cuando se deja al final, el énfasis va sobre la frase verbal en sí. Pero bien, nos dice que no podríamos decir algo como I love to ask my dog out. Porque pues el perrito, usted no le puede preguntar que si quiere salir.
Y no lo puede invitar a salir, simplemente lo saca. Y si quiere se va y si no, no va. Entonces, por eso no se puede aplicar a cosas que no sean seres humanos. ¿Cuándo o en qué momento vamos a saber eso? Bueno, la frase verbal me lo dice. Si solo aparece la abreviación SB for somebody, es para seres humanos. Si aparece solamente STH for something, es para cosas, objetos o cosas. Bien, hasta ahí estaríamos bien. Pero ahora se nos viene un poco más. Y es que algunas frases verbales se les pueden aplicar a personas, es decir, el objeto puede ser un ser humano o pueden ser cosas, como en la de look after, que es la siguiente. Y esta sí solo tiene una forma. Podemos decir look after somebody o look after something. Son las dos formas de usarse. No podemos meterlo en medio en esta, sino que queda siempre al final. Y claro, nos dice, the object can be either human or no human. El objeto puede ser humano o no humano. Veamos los ejemplos. Dice, I look after the baby while you're cooking. ¿Qué significaría look after? Es como take care. Es como cuidar de alguien. Entonces, ¿qué es look after? Bueno, look ya sabemos que es mirar, observar. Y after, pues es, lo podríamos traducir en este caso como detrás. Como andar detrás de alguien, andar viéndolo y andar detrás de alguien, como vigilándolo. Entonces, ¿cómo entenderíamos look after the baby? Bueno, yo voy a echarle un vistazo al niño. Esa expresión sí existe en nuestro español, echarle un vistazo a alguien. Y coincidiría con el look after, echarle un vistazo a alguien. Pero también se puede usar con cosas, como la siguiente, que es una pregunta. Dice, will you look after my bike while I'm away? ¿Qué está diciendo esta persona aquí? Mira, podrías cuidar. Eso es lo que quiere decir con look after. Take care, cuidar. ¿Podrías cuidar mi bicicleta mientras me voy un rato? Entonces, esta es de esas frases verbales que en español tiene una frase también para decirse, que es echar un vistazo. Entonces, will you, podrías echarle un vistazo, look after, a mi bicicleta mientras no estoy. Wow, entonces es interesante ver esto, porque las frases verbales, a medida vayamos profundizando en ellas, vamos a ver que es un tema, es un topic muy complejo. Y no para menos, el libro de McCarthy y el diccionario de Longman ya nos dan una idea, debido a su extensión, de cuán complejo puede ser este tema y cuán necesario. Y no solamente eso, sino que debemos de ir pensando en que es la base del habla o del speaking de cualquier nativo hablante del idioma inglés. Se prefiere 1000 veces usar frases verbales para ciertas acciones que sí tienen su verbo específico para realizarse, pero se reemplaza. Cosa que ya aprendimos previamente con lo que vimos de do y make y con lo que vimos de get y become. Vimos cómo esos verbos vienen a reemplazarnos a otros que, claro, son los verbos base o la palabra original, pero que a medida el inglés ha ido evolucionando, se han convertido como en palabras un poco pasadas de moda, verbos que ya no son muy comunes. Well, let's continue. Vamos al siguiente. La siguiente es ring somebody back. Bueno, en este tenemos una situación y es que aquí solo se le aplica a un somebody y es una frase verbal que el somebody no puede ir al final. Tiene que ir necesariamente en medio del verb y de la particle. Es su estructura. Recuerden que cuando decimos grammar pattern, estamos diciendo que eso vendría siendo la estructura gramatical de las frases verbales. Entonces, estamos viendo una a una. Y ahora vamos a esta en donde solo se le aplica a una persona y tiene que estar en medio. ¿Qué es ring y qué es back? Bueno, sabemos que ring lo podemos traducir como timbrar, cuando suena el timbre de algo. Y back
pues ya hemos explicado que back tiene muchas connotaciones, que puede ser como de atrás o regresar. Entonces, vamos a ver acá. Nos dice, the object must come before the particle. Ahí es donde tiene que estar ubicado. Aquí lo ponen como before, ¿verdad? Antes de la particle. A mí me gusta verlo como between, en medio. El ejemplo dice, I'll ring you back later. Aquí entendemos que ring somebody back significa regresar la llamada. Te vuelvo a llamar más tarde. Claro, aquí no está en ningún momento la situación de make a call, de hacer la llamada. Existe quizás la expresión, hey, I call you later. I call you later. Te hablo más tarde. Es válida y es con el verbo call, de llamar. Pero este es con el verbo ring, ring back. Esto es como cuando alguien nos dice, hey, mira, te marco luego, te telefoneo luego. En español tenemos esas expresiones, te marco luego, te marco después. No necesariamente te llamo, te marco. En inglés no es de marcar, sino que es algo así como te timbreo luego. Te va a sonar el teléfono más tarde de mi parte. Por eso es que se utiliza el verbo ring. Well, ahora, no podemos usarlo en el final. Tiene que ser siempre acá, el somebody. Ring you back. Ring you back. Vamos al siguiente. El siguiente caso es cuando tenemos la posibilidad de usar somebody or something. En este caso, pues al final. Ahora, aquí quizás viene la situación, porque si ustedes le prestan atención a esta y esta, diríamos, bueno, parece que es la misma. Estamos ante el mismo caso. Bueno, sí, pero aquí es diferente. En este caso, en la que teníamos arriba, era para ejemplificarnos que el objeto podía ser un humano o alguien que no sea un humano. Esta de acá lo que busca hacernos es mostrarnos que esta misma no solo cumple con el patrón gramatical de que puede ser uno de los dos, sino que también cumple con el patrón gramatical de que solo va al final y no puede ir en medio. O sea que si vemos esta y esta es la misma, pero tiene dos consideraciones. La primera, sobre el objeto, y la segunda, la posición del objeto en la estructura de la frase verbal. Entonces, vemos acá que el ejemplo dice, can you look after my dog while I'm away? Puedes echarle un vistazo a mi perro, dice, mientras estoy lejos o mientras me voy un rato. Entonces, nótese que en estas, look after the baby, look after my bike, look after the dog. En todas, pues tenemos siempre esto al final. Look after something or somebody. Look after something or look after somebody. Siempre está al final. Eso sería lo que nos está ilustrando esta. Y claro, en las tres vemos que podemos pasar de humanos, como the baby, a cosas como my bike, a seres vivos como the dog. Aquí hay que tener cuidado con esto, sobre todo con lo que son las mascotitas, porque a veces hacemos las consideraciones de que a las mascotas las podemos tratar de he y de she, lo cual está bien, pero hay situaciones o van a haber algunos impedimentos, sobre todo en términos de acciones, que no pueden hacer los animalitos. Entonces ahí es donde va a haber cierta restricción. Vea, como por ejemplo esa acción de preguntarle a un animalito a salir. No es algo que el animal pueda decidirlo por sí solo. O no es algo muy común, pues, que vayamos a aplicar ese tipo de acciones. Entonces, hay que tener esa restricción en términos de que sí son seres vivos, eh, sí, digamos, algunos pueden tener como voluntad propia, pero hay ciertas cosas que no vamos a poderles aplicar. Entonces, si el perro tuviera un nombre,
Por ejemplo, si se llamara Ringo, la pregunta esta bien podría ser, Can you look after Ringo while I'm away? Y ya sabemos que nos estamos refiriendo al perro con su nombre. Y lo estaríamos usando no como un somebody, sino más bien como un something. Recordar que el somebody en este caso es exclusivo para seres humanos. El something se va a aplicar para cosas, incluyendo seres vivos que no sean, pues, humanos. Well, we are going to finish. Vamos a terminar con la última parte. Esta dice el ejemplo drop off y es en las cuales podemos poner something y somebody, es decir, el objeto puede ser una persona o una cosa y puede ir al final o puede ir en medio. Este nos explica que the object can be before or after. Podemos ponerlo antes o en medio. Y luego nos dice el ejemplo. I drop off. Ojo, aquí estaríamos hablando de pasado. I drop off the package at her house. ¿Qué estaría reemplazando o sustituyendo a nivel de verbos? Podría ser el verbo deliver o el verbo let, que es como entregar o dejar algo. Entregar o dejar algo, un paquete en este caso. Entonces, si lo vemos así, esto, I drop off, sería como, bueno, yo entregué a domicilio este paquete. O yo dejé este paquete en su casa. ¿Por qué usarse? Bueno, ¿qué estaría detrás de drop? Bueno, drop es el verbo caer, cuando algo cae. Cuando algo cae como una gota, ¿verdad? Eso es drop, dejarlo caer. Y up, pues lo hemos visto como una preposición que indica incluso situaciones en las cuales algo baja o algo enciende o se apaga, también se puede utilizar para eso. ¿Cuál sería aquí la idea? Bueno, es como dejar caer, algo así, ¿ya? Dejar caer algo. Vendría siendo la traducción de drop off, así etimológicamente o digámoslo a nivel de traducir el verbo y la particle. Pero como ya sabemos que a veces esas no funcionan, entonces dejé caer el paquete, no, implica, bueno, yo llevé, yo entregué, sería otra forma, quizás podríamos reemplazarlo por el verbo entregar. Yo entregué, yo dejé el paquete en su casa. La otra dice, I dropped the package off at his house. En este es más claro. Cuando decimos I drop off the package at his house, la importancia está en la acción. Hey, yo entregué, yo dejé el paquete. Cuando lo usamos con la frase verbal al principio. Cuando metemos el objeto en medio, cuando decimos I drop the package off, la importancia estaría centrándose en el paquete. Entonces, a veces nosotros no comprendemos la diferencia entre estas oraciones y esta de acá porque no estamos acostumbrados a hablar con acento o acentuar las acciones. Si acentuásemos las acciones, esto sería como yo dejé el paquete. Yo dejé el paquete. El énfasis en esto. Ahora, si lo leemos como I drop the package off, sería algo como yo dejé el paquete en su casa. Entonces, nótese la diferencia. Si lo tratamos de ver en español, creo que se nos hace un poco más fácil entenderlo por qué se maneja así en inglés. Una cosa es decir, yo dejé el paquete en su casa. Y otra cosa es decir, yo dejé el paquete en su casa. ¿Dónde estaría el énfasis? Una, en la primera, en la que se usa esta estructura o este grammar pattern, en donde al final está el objeto, pues ya nos dice, si ponemos al final el objeto, la intención es que la fuerza de voz, la intención de la comunicación en donde va, digamos, la parte con más estrés, es precisamente en la frase verbal, en la acción. Mientras que si lo dejamos acá, en medio, pues entonces la intención de esto es darle más fuerza de voz al objeto en cuestión.
Al dar más fuerza de voz al objeto en cuestión, le estamos diciendo a la otra persona, mire, esto es lo que importa, el paquete es lo que importaba. En la otra, que lo dejé. Bueno, ahí estaríamos cerrando esto. Mañana vamos a trabajar con estos ejercicios, pero antes de eso quisiera que hiciéramos un breve ejercicio que nos va a permitir ampliarnos un poco más. Vamos a tomar, vamos a ver, vamos a ir con Get quizás, que ya es un viejo conocido. Vamos a ir a Logman y vamos a buscar acá donde se encuentre la letra G. Lo único que lamento de este diccionario Logman es que no tiene un index, ¿no? Como está como escaneado, ¿verdad? No tiene un index. He tratado de sacarlo aparte. Creo que tengo un documento donde está más o menos hecho el index. Voy a tratar de compartírselos más adelante porque pues da un poquito que hacer, digamos, andar buscando a veces en el orden alfabético, puesto que es bastante largo, ¿verdad? Y es un poco cargado. Aquí andamos por la D. Pero vamos a ver si llegamos a la letra G. Aquí ya nos pasamos un poco. Vamos a regresar. Bueno, lo que les quiero mostrar es cómo está estructurado, digamos, el diccionario de Logman con un viejo conocido que es el verbo get y todas las variantes que se va a ir teniendo a nivel de frases verbales. Puesto que en McCarthy encontramos, de hecho vamos a encontrar un capítulo en McCarthy que es dedicado a get, pero es bastante corto, ¿verdad? Sin embargo, también encontramos un diccionario, un mini diccionario en McCarthy que nos puede dar una idea respecto de get, pero nada tan amplio como lo que vamos a encontrar en el diccionario de Locke. Ese diccionario es bastante completo, es la recomendación si yo quiero ampliar mi conocimiento respecto de frases verbales, es de venir aquí a Logman, porque aquí vamos a encontrar muchas. Vaya, por aquí estamos llegando, miren, Jagged, comienza acá. Estaría acá, es la página 200, es la 200. Aquí está Get. En primer lugar, nótese que nos da, mire, las variantes de Get. Ya nos dice las variantes que hay para el inglés. Los británicos tienen esta forma, gotten, y los americanos tienen el getting. Entonces, los británicos suelen utilizar mucho esto, mientras que los estadounidenses usan más el got. Pero bien, dejando eso de lado, comenzamos, miren, con about. Eso es lo primero. Get about tiene una, tiene dos. Ahí estaríamos con dos definiciones. Luego vamos tres, cuatro. Hay cuatro definiciones para get about. Nótese que la mayoría de esas definiciones, miren, comienzan con BRE, British English. Son definiciones para inglés británico. En primer lugar, miren, aparece como inglés británico, británico. Pero son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Es decir, nos dicen en primer lugar que get about dice to be able to move around places without much difficulty. Es para una persona que puede moverse a diferentes lugares sin mucha dificultad. Principalmente para personas que están ancianas, mayores, enfermos o que están incapacitados. Ese es un uso de get about, o sea, la posibilidad de alguien de moverse. Y aquí nos da el ejemplo. He doesn't get about much. ¿Qué significa eso? Bueno, mi abuelito de 80 años no se puede movilizar por sí solo. Algo así vendría siendo. Get about much. No puede moverse mucho por sí solo. Primera definición. Segunda definición. Siempre es más al estilo británico. Por eso nos dice get around, que es similar a get around, que seguramente si vamos a buscar get around es lo mismo, pero para el inglés norteamericano. Entonces, los británicos dicen get about, los estadounidenses dicen get around. Ahora, la segunda definición de eso nos dice que es travel around a city area.
viajar alrededor de una ciudad. Eso significaría get around, darle la vuelta a la ciudad, darle dando vueltas, andar turisteando. Una tercera definición nos dice que if news or information get about, a lot of people hear about it. ¿Qué significa eso? Que muchas personas se han dado cuenta acerca de una noticia. En este caso, get about es conocer de algo, conocer de información o de una news. Hay otra de Get About que dice que es travel a lot of different places, es viajar a diferentes lugares en el mundo. La otra es en la ciudad, pero esta significa que andar en diferentes lugares o países en el mundo. Y la última nos dice que tiene una connotación muy diferente a todo lo demás, que es to have sexual relationship with different people. O sea, esto es lo que nosotros aquí le decimos a las personas que son picaflores, de tener muchas parejas sexuales. Eso es get around. Entonces, nótese que en ese, ¿cuántas definiciones diferentes hay? Ahora, veamos, aquí siguen, miren, con get above, get across, get ahead, get along, get after, get around, que son las mismas que acabamos de estar leyendo prácticamente, pero para inglés británico. Get around to, get at, seguimos acá, get away. Aquí viene una modificación en donde se agrega, vamos a encontrar frases verbales que tienen dos particles, como esta que es get away from, tiene away from, tiene get away with, una más. Tenemos get back, pero de get back, por el otro lado, podemos ver que también está get back at, get back into, get back to. Y nótese que aquí nos indica, mire, el diccionario. ¿Qué significa esto? Que esta no tiene que usarse un objeto. Esa que nos dice que se tiene que usar un something y va en medio. Esa, un somebody y va en medio. Esta, por ejemplo, de acá nos dice que es un something y que iría al final. Esa nos dice que es un something y que iría al final. Esa nos dice que es un somebody y que iría al final. Es decir, al principio vamos a encontrar la estructura gramatical de estas, ¿verdad? Y nos van a indicar. Luego tenemos, bueno, de estas hay muchas, miren, continuamos con get behind, get down, get by, get down on, get down to, get in, y get in tiene un montón de definiciones, miren, tiene 11, 12, veamos, tiene hasta 16 diferentes definiciones. ¿Qué significa? Que hay 16 formas diferentes de usar get in y que cada una tiene diferentes significados. Eso es lo que vuelve complejo este tema, ¿verdad? Que, vaya, sabemos ya que voy a usar el verbo, voy a usarlo con una preposición, pero resulta que sobre esa preposición hay más de un significado. Entonces, esos números que aparecen aquí vendrían siendo las definiciones o aplicaciones que se tienen por frase verbal junto a particle. Well, time is over. Se nos acabó el tiempo. That's gonna be all. Thank you for coming. We are going to have another class tomorrow. Nos vemos mañana. Goodbye. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you. Goodbye, everybody.